poquito, ¿por qué? Porque lo que voy a hacer es agrandar los troncos y el camino mucho más. ¿Por qué? Porque si le dais amplitud al triángulo del camino, es decir, si le damos amplitud a esto, ¿vale?, nos dará una fuga mucho más grande. Si lo hacemos, y acordaros de que aquí esto tiene que ser estrechito, no puede ser muy ancho. Contra más ancho lo hagáis, más autopista creáis. ¿Entendéis? Eso es muy importante que lo tengáis claro, ¿eh? Entonces, veis, fijaros que aquí me vengo yo a hacer el dibujo y fíjate hasta dónde me lo traigo. Y yo lo voy a hacer a grosso modo, ¿eh? Después, vosotros ya. Y entonces aquí, fijaros que, mirad el camino, lo grande que es. Este va a ser mi camino. Uy. Pero el caso es hecho porque porque es esto. Tú vas de dónde partes, de Claro, aquí o de aquí. Aquí. Bueno, no importa. Vamos de aquí, ¿vale? Esto es donde está apoyado los árboles. Aquí esto es como si fuera una acera que hay, ¿eh? Aquí, en este caso, también tiene completamente su acera, ¿eh?, como si fuera la acera de una calle. Y entonces ahora ya vengo a dibujar lo que son el tema de los árboles. Fijaros que los árboles los hago un poquito redondeados de la parte de abajo y fijaros que este es muy, muy potente. Estamos grabando. Este no lo sé. Entonces, ¿veis? Ya vengo a hacer el tronco. Este, que es muy grande, me lo traigo para acá. Como es una interpretación, que eso sí que os tenéis que acordar, fijaros, este incluso lo voy a hacer mucho más grande. Este ya sería mi primer árbol. El segundo le damos una cierta distancia también. Y entonces aquí ya fijaros que ya se une, en algún sitio lo separo, pero la parte, ¿veis? Aquí está este escondido detrás de este, ¿vale? Pero aquí se separa un poquito, y aquí haremos una rama. Venga, y vengo a hacer otro con una forma peculiar. Si os fijáis, este es más estrecho, y aquí lo agrando. Y fijaros que aquí ya apenas hago 4 rayas para indicarme que aquí hay unos árboles. Pero no busco dibujar árbol a árbol, me es igual, simplemente esquematizo. Entonces, en este lado de aquí, fijaros que está lo de la cera verdadera, aquí las ramitas estas, y entonces aquí sí que hacemos un árbol. Hacemos este también. Y otro aquí, que podemos traerlo recto. Después, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Fijaros que aquí viene la yespa esta que viene por aquí, que crece al lado del camino, y le damos un toque aquí nada más. Aquí fijaros que también trae otro triángulo, que sería más hierbas, que podemos crear pues matojos, etcétera, etcétera. Y después lo de la montaña, el horizonte lo tengo por aquí, pues como tengo por aquí el horizonte, me vengo a hacer unos arbolitos, si queréis, para marcaros dónde están los árboles. Aquí estos pequeñitos para darle lejanía, y entonces hacemos una montaña donde queráis. Aquí esto se ve difuminado, aquí son cañas, y esto sería el esquema del dibujo, ya no tenemos que tocar nada más, ¿vale? Entonces, importante, ¿la luz dónde viene? Aquí. La luz viene aquí y entonces sobre todo en el camino. Eso os tenéis que acordar, ¿vale? Es importante, si tengo ahí si quieres entonces. No pasa nada. Para esquematizar y no perderos, es importante que os marquéis, ¿veis? Si este árbol es este, marquéis alguna sombrita para decir, mira, la sombra viene por aquí, por ejemplo, para que os indique. Este árbol viene, que es bastante gordo, vendrá por aquí. Y este viene por aquí.
y aquí está junto. Entonces, ¿veis? Yo he creado el horizonte, lo borraría. Quito esto de aquí, porque es este árbol, este también no tiene horizonte ni tiene nada, ¿ves? Aquí ya, sí, este sí que tendría, y aquí le borramos, para que no nos perdamos, ¿eh? Yo hago esto para no perderme, y para que vosotros no os perdáis, porque si no, os vais a la competencia y ya. Esto. Y entonces nos vamos a ir a trabajar con los perlas, ¿vale? Y por ejemplo el chino. Entonces, vale, nos vamos a hacer la parte ahora del cielo. Fijaros que la parte del cielo, os venís, como hemos dicho que ni suma ni resta, es una cosa que está lejana y bueno, no nos dice nada. Os venís con un, por ejemplo, con un cerúleo, ¿eh? Estoy trabajando en seco, ¿eh? Ahora el papel seco y vamos a trabajar mojado sobre seco. Entonces vengo, fijaros, ya le doy y no me importa pasar por encima de los árboles, ¿eh? Porque lo que no voy a hacer es perder el tiempo de decir, ostras, José Antonio, pero aquí igual me pierdo. Es igual, si vamos a pintar los árboles por encima, pues ya está. Os lo traéis hasta aquí, hasta donde venga, y ahora rapidito dices, pues venga, va, por ejemplo, este tiene mucha luz, le quitáis la humedad, aquí también en este le vamos a quitar. Si queréis en alguno, esto ya no haría falta, ¿eh? ¿Ves? Si queréis alguno le podéis quitar, pero no sería ya casi necesario y esto ya estaría correcto para mí. Ahora nos vamos a trabajar la parte de la montaña. Fijaros que para trabajar la parte de la montaña ya cambio de pincel y entonces me vengo a coger, por ejemplo, un cobalto y le pongo un verde que tengáis, hacemos una mezcla, pero la hacemos fría, ¿eh? ¿Por qué? Porque está aquí. Entonces, ¿veis? Simplemente que ya vengáis y hagáis la montaña hasta el horizonte. Entonces aquí también, aquí se ve, pues le hago truco para las montañas que se vean lejanas. Fijaros, si yo tengo esta montaña aquí, aquí podría, a lo mejor se ve alguna. Aquí está. Mojáis un poquito para que no os quede recortado y ya está, ¿eh? Entonces fijaros, si yo lo que quiero darle es un volumen a una montaña, lo que hago es mojo con pigmento, ¿eh? Del mismo color que hemos puesto, o verde o azul, ¿veis? Yo lo he hecho homogéneo y entonces vengo y en algún punto le dais. ¿Para qué? Para que le dé un movimiento a esa montaña, para que la montaña no quede completamente igual. ¿Veis? Dice, esto ya me hará que la montaña no quede igual. ¿Veis cómo le da volumen? ¿Vale? Pues venga. Ahora nos vamos a hacer la parte, todo de la hojarasca esta que tenemos aquí. Haremos la hojarasca, el mamotreto ese grande, y entonces volvemos a coger con el pincel grande, un chino o un jaque o algo que tengáis grande, y os traéis con un ocre que tengáis, por ejemplo, lo podéis agrisar si queréis, ¿eh? Con un poquito de azul o un índigo, ¿eh? Lo hacéis, ¿eh? Sobre todo que quede un poco tostado, ¿eh? No que quede gris, porque si no lo enfriaréis mucho. Y entonces, ¿veis como aquí queda la humedad? Aquí toda esta humedad, pues entonces vengo a trabajar y paso por encima. Y como los árboles no van a la peluquería, pues entonces lo que hago es mojo, y ¿veis? Alguno que entre, otro que salga, ¿eh? Y a la misma vez le voy dando algún colorcito completamente diferente, ¿eh? Es decir, ¿veis? Que le pongo un poquito de cobalto y entonces aquí voy creando tonos diferentes. Entonces esto ya lo tenemos así.
y donde nos corresponde. Queréis darle en algún punto, ¿veis? Darle alguna tonalidad diferente con una guada y ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, ahora vendríamos a hacer la parte de la tierra esta, el triangulito este, y aquí pararemos, tranquilo que no, si no... Vale. Entonces, para hacer la tierra vengo con un torrado, el que vosotros queráis, y entonces ya meto aquí, pongo aquí sí que vendré un poquito, en algún sitio queréis poner. Y esto ya sería, a grosso modo, lo que es el tema de la parte trasera. Ya no tengo que tocar nada más. Si, por ejemplo, quisierais en algún punto aprovechar el momento y, por ejemplo, con un pincel aquí quisierais sacar con la tarjeta o algún blanquito, podríais hacerlo, Quiero decir, ¿veis? Es decir, yo lo hago con este pincel, que es para sacar, ¿veis? Y dejo algún blanquito, porque después ya lo tocaremos y esto ya me sirve. Para mí ya esto ya me está bien, ¿vale? Pues venga, ahora os toca a vosotros. Señores, entonces, ahora lo que vamos a hacer es la parte del camino. Para hacer la parte del camino, creamos un colorcito muy claro, muy tenue, que puede ser más rosado, porque tiene mucha luz, con una naranjita, algo muy muy cálido, tiene que ser. Y entonces lo que hago es llenarlo, grado 0. El grado 0 es que tiene mucha agua, ¿veis? Es simplemente para quitarle prácticamente el blanco del papel. Después, como van las sombras, pues ya está. Mientras esto se seca, nos vamos a ir a construir los árboles. Los árboles los podemos hacer de dos maneras. Los podemos hacer, primero hacer la capa clara y después podemos hacer la capa oscura. O bien hacerlo al revés. Podríamos hacer también la capa oscura primero, el grabado del árbol y después la capa clara. Yo voy a hacer las dos para que vosotros veáis las cosas cómo se pueden hacer e interpretar de diferentes maneras. Este, por ejemplo, lo voy a hacer primero con capa oscura. Entonces vengo a coger un color sepia oscuro, sobre todo, porque vamos a hacer la parte oscura de las sombras. Y entonces fijaros, ya me vengo aquí y podéis hacer, ¿veis? Es como si fuéramos a hacer las grietas, algún frotage. Perdona. ¿Veis? Creamos algún frotage, alguna marca del papel, ¿veis? Es decir, aquí por ejemplo en esta que está la rama. Aquest és el meu favorit que tens a l'Arxés, però em compraré els dos. Si seus aquí, una figures. ¿Veis? Lo que estoy haciendo es grabar como si fuera las partes de ombra de la corteza, ¿Veis esto tan bonito que tiene aquí este árbol? El nudo es muy bonito, pues entonces ya le doy el oscuro. Bueno, y este ya, a mí ya me gusta. Si falta, luego se lo podemos dar. Entonces ahora me voy a ir al otro y lo vamos a hacer al revés. Cambio para coger un color un pincel más ancho. Entonces lo que voy a hacer ahora es el color árbol. Entonces el color árbol vengo con color muy suave, grado 0, es decir, con mucha humedad, prácticamente, si os fijáis, el mismo color. Y entonces aquí le vamos a dar a el colorcito, a este árbol, en algún punto un azulito es importante que le demos, porque los árboles tienen colores diferentes, algunos tonos azules, otros más grisáceos, ¿veis? Entonces a grosso modo, ya le doy este colorcito, que sería la parte clara de este árbol. ¿Veis la diferencia de hacer uno a otro? Es decir, lo he hecho por oscuridad y lo he hecho por capa luz. Si aquí, por ejemplo, tenéis que necesitaréis más luz,
Dices, pues podéis venir y quitar, ¿eh? ¿Ves? Por ejemplo, aquí me he pasado de luz, pues vamos a quitarle y a darle mucha más luz a este trocito. Y ya está. Si queréis complementar ya con colores, pues ya podríamos. ¿Veis? Ahora este ya se me ha secado. Ahora sería cuestión de cómo vosotros queréis trabajar. Hicierais todos los árboles de una manera, ¿vale? Y cuando habéis terminado los árboles, pues ya empezáis a hacer la segunda capa. Yo he hecho los dos para que lo veáis. Para no alargar el tema, voy a hacer este y voy a hacer este. Y esto ya lo haré. Vamos a grabar estos dos temas y así lo veréis. Entonces, fijaros, ahora ya lo que voy a hacer es ir completando, como esto está seco, me voy a ir completando como si fuéramos al revés. Como ahora si hiciera este aquí. Entonces, ¿veis? Me vengo. ¿Veis? Como ya he creado la parte oscura, ya me ha quedado el oscuro del tronco. Entonces ahora ya le voy a dar los colores que a mí me gusten. Es decir, ¿veis? Aquí... Este que es muy bonito, es decir, venga. Este es el oro. De queridacridona, sí. Es decir, porque tiene un color muy bonito. Si le dais en espeso, queda muy bonito. Si le dais con más agua, tiene otra tonalidad. Pero bueno, esto de los colores es una interpretación, Acordaros de que yo siempre os digo que tenéis que buscar colores que sean vuestra paleta y, bueno, ir haciendo, ni hace falta que tengáis todos los colores, aunque normalmente somos un poquito compradores compulsivos. ¿Veis? Y entonces, ¿veis cómo me va quedando el oscuro del tronco? Pues ya me está bien. Ahora aquí le voy a dar tonalidad. Y aquí en esta parte, fijaros, lo voy a hacer más grisáceo, pero con un poquito de gris y turra me va a crear un gris más cálido, que no sea un gris ni negro, Lo podéis hacer o azulado o bien grisáceo, que también es muy bonito. Entonces, simplemente que le deis más azulado. Esta rama pasará por delante del anterior. Entonces este lo haremos grado 0, ¿veis? Que simplemente tape hasta donde me corresponde, porque aquí tiene mucha luz. Ahora mismo estamos haciendo la base, del árbol. Entonces no hay que darle demasiada intensidad ni hacer sombras. Es simplemente, ¿veis? Que veis el árbol. Como sombras le daremos después, ¿veis? Y ya esta es la primera fase. Dices, José Antonio, ¿le podíamos hacer más grietas al árbol? Sí, pero esto lo podíamos dejar para después. Nos vamos a hacer ahora el otro. Fijaros, como el otro ya tenemos la base de color, aquí le faltaría, por ejemplo, un poquito este del oro de queridacridona, este tan bonito ahí que le vamos a dar. Pero bueno. Esto lo tenía que haber hecho la primera vez, Pero bueno, para que veáis un poco de... Venga, pues ahora nos vamos a trabajar este árbol, cambio de pincel para que sea más estrecho, para darle las trozos de tronco y demás. Y ahora ya vengo a buscar el oscurito. Ahora ya vengo el oscurito y entonces aquí ya vengo a trabajar, decir, venga, aquí alguna grieta, aquí. ¿Veis? Voy creando las grietas y entonces ya así me aparecen las grietas de este árbol. ¿Veis cómo va saliendo? Después ya le haremos la sombra. Estas serían las dos maneras de trabajar de forma diferente. ¿Ves? Aquí sí que haría falta alguna más, si queréis.
es bueno alguna grieta que gire, como sabéis que los árboles como si se giraran, pues igual, a darle un poco de movimiento. Ya está. ¿Vale? Y este ya sería mis dos árboles, cómo los podemos confeccionar. Ahora os toca a vosotros decir, a ver, aquí por ejemplo pues me faltaría ya los detalles de decir, venga, aquí haría más oscuridad, etcétera, etcétera. Pero bueno, que esto es simplemente después ya ir a buscar los detalles, ¿eh? Vale. Bueno, esto ya estaría. Ahora os toca a vosotros. Fijaros que este grueso es para hacerlo con tonos azulados, porque son lejanos. Entonces, simplemente que cojáis un gris, un poquito de gris con azul, sobre todo porque le da lejanía. Entonces aquí ya venís y decís, como hemos hecho la parte clara, gruesa, pues entonces ahora le vamos a ir dando un poquito de lejanía. ¿Veis? Con un poquito de azul podemos coger para estos árboles que están y ramas. ¿Veis? Cambiamos un poquito de color para que se vean diferentes. Yo me complico mucho la vida. Y esto lo completáis un poquito más, si queréis, y ya está. Aprovechando, ¿veis los blanquitos que hemos sacado con el... Pues si aquí le damos a la parte sombra del trozo que hemos limpiado, quedan mucho más limpios, Entonces sí que necesitamos un poquito de más oscuridad. Pues entonces buscamos un color mucho más oscurito. En algunas tienen que ser más oscuras. ¿Lo haces en seco? Sí, estoy trabajando ahora completamente en seco. Sobre papel seco le doy la... Y es bueno, acordaros de sangrar los árboles. No os quedéis hasta aquí, no, sangrarlos. ¿Por qué? Porque mentalmente la idea es que al interlocutor que está viendo la obra, está viendo que los árboles salen del cuadro. Eso es muy importante. Tenemos la costumbre de que como el papel lo tenemos cortado, no cortamos. Y alguna rama que cruce. Cuando lo tenemos así, ya venimos a dar el color, por ejemplo este óxido. ¿Veis? Yo no lo hago entero, fijaros, hago una mancha y otra que corte, pero ¿veis? Dejo un trozo en medio. ¿Por qué? Como si hubiera un trozo que le da más luz o menos luz, Entonces, ¿veis? Otro, aquí. Vale, y este trozo, fíjate, yo ya no lo tocaría mucho más, simplemente ahora ya haría la parte de abajo, que la podemos hacer con un rosadito o un grisáceo. ¿Para qué? Para darle aquí simplemente 4 hojarascas que están en la parte de abajo. Y aprovechando que está húmedo, pues entonces ya podemos cortar alguna, si queréis, Si no, si no os gusta, pues quitamos alguna que no nos interese. Entonces, una vez que hemos hecho esto, nos vamos a meter a hacer la parte del verde. El verde, este césped que veis aquí, fijaros, ¿qué hacemos? ¿Veis que el camino tiene esta forma así? Pues entonces tenemos que ir demostrando que esta forma hace el camino. En la parte verdosa os venís a hacer un verdecito, fijaros, ¿veis? Y hago como si fuera, ¿veis el Baden-Baden, este que hago yo? Voy haciendo, y me lo voy trayendo hasta aquí. José Antonio, ¿haces todo? No, simplemente hacéis algún trocito y ahora incorporáis algún colorcito que tengáis incluso en la paleta y lo vais mezclando. Y esto ya se fusiona y va dando un movimiento, pero veis que va creando este movimiento,
¿Qué es lo bonito que decir de la acuarela? Es decir, venga, yo interpreto pues esto y ahora me vengo a este lado, hago lo mismo, fijaros que cojo lo mismo, la misma cantinela y veis, vengo y voy moviendo, me voy trayendo el camino hasta aquí. Como esto es más grande, pues traigo un poquito más. Este porque es. Y me traigo aquí, ¿veis? Y a medida que voy viniéndome material, pintura que tengo aquí en la paleta, pues la integro en la parte de abajo de los arbolitos estos. Y esto ya me va completando un poquito el camino. Ahora fijaros, aquí hay unas hojarascas que tienen mucha luz. Entonces me vengo a hacer un color ocre que os guste, un amarillito, el que vosotros, bastante clarito, con mucha agua, y aquí lo tapo. Fijaros que cubro esta parte para tapar el blanco, y voy tapando, donde aquí me interese los oscuritos, que se vean los. Entonces ahora también con la ramera vengo a coger un colorcito que os guste, que puede ser un torrado, un marrón, un tierra siena, un sepia. Entonces, ¿qué hago? Fijaros, como tiene tanta luz, lo que hago es hago unas hojarascas, unas que efectivamente, unas que salen, otras que no, es decir, simplemente es para demostrar que aquí hay hierbas que me van entrando, y ya está. Fijaros que son 4 toques, no necesitáis tampoco dar muchísima información, pero veis, aquí vais completando y a tiempo de oscurecer siempre estamos. Entonces, una vez valoréis si ya lo tenéis correcto, vamos a ir a hacer las sombras, que esto es lo más importante, las sombras. Antes de hacer las sombras, si quisierais darle algún tipo de veladura al camino, podríamos darle. ¿Cómo? Pues cogéis también un pincelito, puede ser un chino o un perla o lo que vosotros tengáis. Como lo hemos dado tanta luz, para hacer el camino, fijaros, simplemente que vengáis a hacer aquí, simplemente unas manchas, ¿veis? Un poquito, dándole un movimiento al camino, ya esto me da, y veis que hace la forma redondeada. Si queréis hacerle la sonrisa, la podríamos hacer ya la sonrisa, pero como tiene tanta luz y la luz viene de aquí, lo vamos a conseguir con las sombras. No, esto es la textura del camino. Esto de aquí es un poquito de textura de decir, pues hay piedras, el camino, ¿sabes? Es decir, un movimiento. Una vez lo tengo ahora ya así, vamos a ir a darle la sombra. Entonces, las sombras son muy importantes que las creéis primero. Como siempre os explico, es, si las queréis más cálidas, más carmín. Si las queréis más frías, más azul. Yo normalmente, tengo algún morado ya creado aquí, pero si la queréis hacer, la podéis hacer. ¿Cómo? Pues con cobalto y un carmín, pues la podéis crear. Entonces, yo vengo a crearla ya, tengo aquí una creada, pues la voy a hacer muy cálida esta, para mí esta sí que me. Porque a tiempo de oscurecer siempre estamos, creo. Entonces las primeras, sobre todo, pues la voy a hacer más cálida. Entonces, fijaros, importante cuando se hacen sombras, que carguéis mucho, que hagáis bastante, porque si no nos quedamos cortos. En este caso no haría tampoco mucha falta por el hecho de que son varias sombras. Entonces, paso por el árbol. Esta sombra, fíjate que me está de este lado de este árbol, la sombra me aparece en el tronco este. ¿Veis? La rama esa pues también tiene sombra. Aquí proyecto la sombra, ¿veis? Aquí podéis darle en algún puntito más también. Y entonces, como este árbol, la sombra va directamente para atrás, pues la proyecto ¿a dónde? Hacia atrás. Porque me está dando la sombra hacia aquí. Fijaros que esta sombra me aparece que me llega hasta aquí. Entonces, fijaros que me llega.
delante, detrás. ¿Veis? Tens. ¿Entendéis lo que es esta sombra? Fijaros que me tapa un trocito de este árbol, ¿veis? Y me viene aquí. Esta sombra realmente es de este árbol gordote. Esta es esta. Entonces, venga, pues voy completando lo mismo. Venga, aquí podríamos crear más sombras. ¿Veis este árbol y este que tiene dos sombras? Pues venga, me proyecta la sombra aquí. Aquí había una rama y me la proyecta. ¿Veis? Porque las sombras me las proyectan en todos los árboles. Entonces, venga, ahora me vengo con esta. Y fijaros, cambio el tono de sombra para que sean sombras diferentes, que se vean una más frías. Pues la creo más fría, esta por ejemplo, ¿veis? Y me la traigo para acá porque me tapaba aquí. ¿Veis? Y voy creando simplemente las sombras de los árboles. Entonces, ¿qué es lo importante? Fijaros, lo importante es que ahora esta sombra que me hace el camino, pues la cree desde aquí, como si viniera otro árbol aquí. Acordaros de que aquí hay un árbol que no vemos, pero lo tenemos que explicar. Fijaros que viene este árbol mamotreto que está aquí. Entonces veis que tiene estas ramas que cruzan. Aquí viene estas ramas. Y fijaros que no hago una línea recta, hago y la corto. Es decir, ¿veis? Simplemente, y aquí venía esta rama tan gordota que me hace como de sombra, ¿veis? ¿Veis? Entonces voy creando y esto me está sirviendo como si hiciéramos la sonrisa. Me está tapando el cuadro, ¿sabéis eso que? Sí. Entonces está cerrando el cuadro. Entonces, ahora valoráis. Dice, ¿ves? A mí ya me gusta. Yo ya le estoy encontrando, ay, que mira, qué gracioso. Pues dices, ¿veis? Aquí como, mirad, detalles importantes, ¿veis? Aquí como hay hierbas, pues tenemos que hacer cosas que digas, ostras, explicar que aquí estas son unas hierbecitas, porque están en un primer término y entonces, ¿veis? Simplemente que, ¿ves? Como si fueran encima de las hierbas, la sombra para que no quede recto. Y entonces así le das un cierto movimiento. Si queréis cortar alguna sombra, podéis venir. ¿Ves? Es decir, simplemente que le deis un poco de marcha, exacto, ¿no? Ya lo encontréis. Y entonces ahora ya me vendría, ahora valoro. A mí ya me gusta. Fijaros que es una taca suelta, es una taca fresca. Y entonces ahora ya faltarían 4 detalles de decir, venga, me vengo con un perla pequeño y me vendría a hacer, fijaros, es una chorrada, es lo que vamos a hacer ahora. Pero le da un toque muy importante a decir, aquí me vengo y fíjate que vengo a hacer 4 arbolitos lejanos. ¿Para qué? Para darle la lejanía de este campo arao, y ya está, ya no lo tocaría mucho más. A mí esto me gusta. ¿Por qué? Porque si tocamos mucho, entonces ya dices, puede... A ver, siempre podemos tocar cositas que nos gusten, que decir, ¿ves? Por ejemplo, pues aquí haría alguna verdurita más, alguna manchita de hierba. ¿Para qué? Pues para darle un cierto movimiento. Pero tampoco iría dándole mucho movimiento más. ¿Veis? En algún punto, si queréis darle algún oscurito a alguna branca que tenga por aquí también, ¿no? ¿Veis? Simplemente que creéis movimientos así, ya está. Y ya no tocar más, ¿vale?